Tenemos libros para regalar hoy día. Gentileza de @megustaleercl. Lo que tiene que hacer usted es poner un hashtag que diga me gusta leer Chile y el hashtag combinación clave, y tendrá acceso al sorteo de dos libros muy interesantes. La Casa del Museo de Alfredo Jocelyn Holt, que es bien bueno, yo lo leí hace un tiempo. Muy bueno. Es la denuncia. Sí. Es harto bueno el libro. Oriéntame, ¿de qué se trata? Mira, déjame leer los dos libros que van y después te digo. Está primero La Casa del Museo de Alfredo Jocelyn Holt, y después Ni Orden ni Patria de Mauricio Weibel. Aquí está. Esta es toda la discusión en torno a esa casa que está enclavada en Vitacura junto con Américo Vespucio, que hoy día es el Museo de la Moda. Yarur, sí. Claro, de Jorge Yarur. Y hay toda una discusión, pero muy interesante, porque tiene que ver con Nuevos Ricos en su momento, tiene que ver con rechazo a... Radiografía de las clases altas. Exacto, pero claro, todo lo que significó tiene que ver con herencia entre padres e hijos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de riqueza en torno a un banco, tiene que ver con un montón de variables muy, muy interesantes, y que tiene como eje... Esto es como complementario de Ciútico. Claro, una disputa en torno a esta manzana extraordinaria donde está esta casa. Ahí, que es hoy día el Museo de la Moda. Ese es el libro de Alfredo Jocelyn Holt. Y voy a mandar mi tuit para... No puedes tú porque eres parte de... Palo blanco. Oye, pero ¿y los panelistas? Los invitados, cuándo vamos a tener un regalito del libro? Ay, pero... Digo yo, pues sí. Estoy de cumpleaños en noviembre. En noviembre, entonces. Ya, ok. La trama secreta del Paco Gate, el mayor fraude fiscal en la historia de Chile, es Ni Orden ni Patria de Mauricio Weibel, y por lo tanto, repito, tienen que colocar en el hashtag me gusta leer Chile, hashtag combinación clave, y pedir los libros, tanto el de Alfredo Jocelyn Holt, La Casa del Museo, como el de Mauricio Weibel, Ni Orden ni Patria. Ya, estamos con Marcela Jiménez y estamos con Mirko Macari en el mostrador. Hola, buenos días. Buenos lluviosos días. Oye, y parece que hoy día está más feo que ayer, así que... Oye, pero ayer el viento en la tarde era maravilloso. Sí, una ventolera así como tipo 4, sí, una ventolera enorme para lado y lado. ¿Levantó el vestido? Sí. Ya, bien. Sí, a lo Marilyn, pero andaba con metro, andaba con vestido rojo, sí, a los chicas de rojo, bien, totalmente ochentera. Muy bien. Cuidado. El viento, porque el viento no puede levantar el vestido. Grandes escenas de película te voy a llevar a tu territorio, las películas. Sí, pero esa película de Marilyn Monroe... ¿Cuál es esa? ¿Los hombres las prefieren rubia? O la comezón. No es la comezón del séptimo año. Entonces los hombres las prefieren rubia. Yo creo que puede ser los hombres las prefieren rubia, que donde sale ese vestido que se levanta, y que fue imitado después montones de veces, porque le pusieron un ventilador, una cosa. Hay en distintas partes del mundo, en ciudades, niñas que promocionan, qué sé yo, nightclubs, por ejemplo, clubes nocturnos y todo, con una émula de la Marilyn Monroe, a quien se le levanta el vestido en una parte alta del local. En Barcelona, por ejemplo, cuando fui al reportaje sobre la independencia catalana, en medio de la rampa está, tú miras para arriba y hay una rubia idéntica con el mismo vestido que está con... Ella es un gran objeto sexual en era de agenda feminista. A propósito de la mujer objeto. Sí, porque ella... A mí me encanta Marilyn. Ella fue bastante objeto. Sí, lo fue, pero... Para presidentes de la República. Y está instalada como tal, claro, en el imaginario. Y fiscales y todo el asunto. Sí. Y podemos hablar de otra rubia, po. A propósito. Ya, sí, al tiro. Bueno, la ahora rubia, Ángela Vivanco, es la nueva miembro de la Corte Suprema, nominada por el gobierno del presidente Piñera y aprobada ayer en el Senado, en una discusión que duró harto, porque Ángela Vivanco tiene unas características que a los ojos de los tiempos de hoy pueden parecer hasta regresivas, digamos. En términos, ella se opuso. No era así antes Ángela Vivanco. Yo me acuerdo, yo la entrevisté varias veces y le seguí los pasos porque era una de las pocas
figuras que tenía el emergente entonces Partido Unión de Centro-Centro, que giraba en torno a el empresario Francisco Javier Errázuriz en la vuelta a la democracia. Y ella era extraordinariamente, en su momento, seca en términos legales, eso yo no lo discuto, pero era de posiciones, yo te diría más bien, no te digo que de izquierda para nada, pero era bastante liberal. Y sin embargo, de pronto empieza a votar y a proponer un montón de yo creo cosas. que es menos interesante ella que el hecho, o sea, creo que la noticia está más allá del personaje en el hecho político. A mi juicio, lo que me gustaría remarcar es que el gran hecho político es que la oposición vota dividida. O sea, esa división de la oposición es lo que permite, porque yo quería agregar una cosa que es un datito, pero no es menor, unido a eso. Este es el primer cupo de Supremo que se vota en el Senado con la nueva composición, o sea, con elección parcial en el Senado de sistema proporcional. O sea, en vez de 38 senadores, eran 43. En vez de 25 cupos, 25 votos que se necesitaban para los 38, se necesitaban 28-29. O sea, el umbral era muy alto. La derecha necesitaba conseguir 10 votos para poder de la oposición para poder obtener la aprobación de la propuesta presidencial. Entonces, por eso que es tan relevante esta división de la oposición. Una división que no es menor además, porque uno podría decir ya la democracia cristiana, ok. La democracia cristiana en temas valóricos o sectores de la DC importantes son más conservadores. Sí. El hecho de que Ángela Vivanco sea contraria al tema del aborto en 3 causales, que haya estado en la posición contraria a la administración Bachelet en las defensas jurídicas al respecto, puede perfectamente entender eso. Pero ¿qué hace el PPD? ¿De verdad? Es algo que yo no entiendo. ¿Qué hace el PPD? ¿Qué hace Girardi votando por Ángela Vivanco? O sea, es algo que yo de verdad no entiendo, salvo que estemos ante un negocio que todavía no sabemos qué es evidente que hay un negocio. O sea, perdón, pero Arboe, o sea, el PPD, ¿no se supone que el PPD es el partido progresista? Yo no he escuchado a Heraldo todavía explicarlo. No, Heraldo está callado. Flamante presidente del partido. Entonces, yo no entiendo, porque el argumento que dieron ayer... A ver, sí, déjame. El argumento que dieron ayer hablaba de la tolerancia, hablaba de que no se le iba a fustigar por las posiciones políticas, pero, miren, yo creo que va a caer trueno, pero yo creo que Elizalde voy a coincidir con Elizalde, creo que por 21ª vez en la vida, Elizalde planteó algo ayer en el debate que era bastante certero. Aquí no se trata de fustigarlo, no, sino que se trata del tema de principio y de los objetivos y de los temas de fondo que se defienden o no se defienden. Entonces, ¿cómo estáis por el aborto en 3 causales? ¿Cómo defiendes una agenda valórica y votas para que ascienda a alguien a la Suprema, que lo más probable, de hecho la va a torpedear todo el rato, estando en su campo de acción? O sea, estamos en un escenario de política judicializada. Faltan datos. Las cosas llegan al tribunal, los asuntos políticos se dirimen en el Tribunal Constitucional, en la Contraloría y en la Corte Suprema. O sea, como nunca, las instancias jurisdiccionales de distintos ámbitos, administrativa o penal o civil, etcétera, son un espacio de batalla política. Entonces, exactamente como dice la Marcela, lo interesante, porque los principios en política son relativos, en eso consiste la política. A veces las cosas pesan X y a veces pesan X menos Y y a veces pesan 3X, dependiendo de los contextos. Pero, y por eso no se trata de la persona, ni se trata que una persona del mundo de la derecha o una persona del ideario conservador no pueda llegar a la Suprema. Pero se trata que no lo haga en este contexto con los votos del mundo progresista, cuando esa persona además es emblemática de la batalla central que cruza en este minuto toda la agenda política, que es la batalla valórica y especialmente los temas de género. Ahí está el extravío de la brújula, y lo que denota es que la oposición, la centroizquierda, es un cumpleaños mono. No hay un líder. No. Claramente no hay un líder ordenador, no hay alguien que diga... Lo que ha pasado, nadie podría haber esperado que ahora, a un mes, 2 meses o 3 meses de gobierno, podría... Pero se confirma que no hay ni siquiera un liderazgo en el Senado. Apuntamos a Girardi, pero Alejandro Guillet también concurrió con su voto.
sí, ¿no? A apoyar al que el candidato de la nueva mayoría, el que era el emblema del mundo progresista, quien iba a defender las banderas de transformación y cambio en materia de género. Repito, no podemos pensar que la derecha, que es un sector en este momento mayoritario del país, si tú quieres hacerle caso a los votos, no tenga derecho a poner a su gente en las distintas instancias que se reparten de manera binominal, porque esa es la realidad. Hace mucho rato no se está eligiendo a la gente por los méritos o capacidades académicas o técnicas de manera primaria, sino que estas están supeditadas a las sensibilidades políticas. Hace mucho rato, es parte de la decadencia del país. Pero la derecha tiene derecho a poner su gente, si el problema es la oposición. Que cuente con con el patrocinio del presidente, que cuente con los votos de la derecha, perfecto. Si el foco tiene que estar en ¿a cambio de qué? La oposición accede, algunos personeros de la oposición acceden a dar por entregada esta oreja que es emblemática. Es decir, habitualmente, ¿cómo se negocia? Se ha negociado históricamente esto, 1 y 1. Se va un ministro de la Suprema que es de derecha, que es Patricio Valdés, un hombre que fue, claro, creo que abogado de la SOFOFA, ¿no? Un hombre clave en la sala laboral de la Suprema, un hombre defensor del modelo neoliberal a ultranza. O sea, ahí están sus fallos. Entonces se entiende que ese cupo es del mundo de la derecha. Perfecto, pero en este contexto nos están discutiendo cuestiones económicas o sociales como centrales. Entonces, Ángela Vivanco es ¿qué? No es abogada, constitucionalista, es PUC. O sea, ¿cuál es la gran institución en esto? Ella hace su carrera en la PUC, muy cercana al ex rector Jaime Belolio. Sí, claro, o sea, ¿cuál es la institución que enfrenta al gobierno y al Estado a todo evento, ¿no? En estas materias, en el tema del aborto en 3 causales y la objeción de conciencia institucional. La píldora al día después. ¿Cuál es la que genera poder? Que también se opuso. La PUC. ¿Sí? La PUC. La señal de Piñera es: voy a poner una persona PUC. Es la continuación de la mirada del rector Sánchez. Tú tienes que entenderlo si queremos entender que esto no se trata de personas, se trata de juegos institucionales. Es una persona que viene de ese mundo, no viene de la derecha liberal, no es, por ejemplo, Gastón Gómez. Te pongo un abogado constitucionalista, experto siempre cercano al mundo de la derecha, más bien de la derecha liberal. Y te podría dar otra lista de personajes de la derecha que en este contexto representan y significan cosas distintas por su historia, procedencia y por sus discursos. Entonces, punto para Piñera. Divide para gobernar. Lo está haciendo muy bien de manual. Es un gran punto para el presidente Piñera, es un gran punto para el ministro Larraín y la oposición. Vengamos que el ministro Larraín había anticipado de una forma muy brutal en esa reunión que se le filtró el audio, que iba a netear. Lo que él decía tenía una supremacía de jueces de izquierda, que yo me imagino que tiene que ver no solamente con jueces de garantías o jueces locales o regionales, sino que se está refiriendo a toda la judicatura, y nadie dudaba que en la primera oportunidad que había que nombrar un juez para la Corte Suprema no iba a poner a alguien que no fuera, creo yo, acérrimo de las posturas que la derecha considera tutelares, digamos. Sí. Lo curioso, como tú muy bien dices, eso punto para el presidente Piñera, sacó adelante su estrategia. Lo que falta por conocer es la razón por la cual se obtuvieron determinados votos que son muy sorprendentes, porque parece que aquí hubiese algún tipo de negociación con donde la parte a futuro no la conocemos todavía. Bueno, eso te iba a plantear. Bueno, precisamente como ustedes han dicho, la estrategia del gobierno ha sido exitosa. El ministro Hernán Larraín y el ministro Blumel hicieron bien la pega en el Congreso. La estrategia reconocida de la derecha, divide para gobernar, también funcionó otra vez. Con la democracia cristiana, yo creo de verdad, porque hay que recordar que la semana pasada se fueron 2 grandes jueces de la Corte Suprema, Carlos Cerda y Milton Juica. Entonces, no solo es el cupo que se acaba de llenar con Ángela Vivanco, sino que hay 2 más que están en el horizonte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Siempre, en algún minuto, desde marzo, que se ha tratado de saber y han estado muy cerrados al respecto,
y se visuró de que a lo mejor querían negociar en paquete. O sea, precisamente con esta lógica binominal, uno y uno. Pero ese uno y uno, en vez que sea alguien más progresista o más del corte como Carlos Cerda, por ejemplo, que sea alguien más, el que le correspondería, comillas, a la oposición, sino que alguien más de centro, alguien más moderado, alguien más del mundo demócrata cristiano. Y a lo mejor ahí es donde está desde lo que negoció la DC. Con el PPD puede ser lo mismo. Algunos también hablaban, se comentaba ayer en el Congreso, porque los gobiernos y el gobierno de Piñera en su primera administración tendía mucho a negociar individualmente con parlamentarios para darles una serie de regalías en agendas individuales. Por ejemplo, un senador regional le solucionaba un montón de problemas en su región para obtener votos concretos. Entonces ayer se comentaba que efectivamente algunos parlamentarios PPD obtuvieron el compromiso del gobierno en temas personales, en temas de su agenda que son relevantes. No me calza. A mí sí, mira, ¿sabes qué? Te digo por qué no me calza. Déjame aportarte un antecedente. Girardi por eso, no me calza porque aspira a ser un gran instalador de gente también en el aparato del Estado. Siempre en eso consiste su gran negocio y su fortaleza, el copamiento del Estado. Y él tiene un operador para temas de jueces, incluyendo jueces de la Suprema, que este señor González, ¿cuál era el nombre? Eugenio González, que se recetó entrevistas públicas contando la trastienda de las reuniones justamente de Abbott con Girardi y otros personales, y muy probablemente deben estar operando en este minuto para tratar de poner a alguien, ¿no? González fue uno de los financistas iniciales de la revista El Periodista, ¿te acuerdas tú? Aquí lo ha dicho Martorell. También, entonces, él es el hombre de Girardi que opera en el Poder Judicial y por supuesto en la Suprema. Tiene mucho valor un ministro, mucho más un ministro de la Suprema que uno de apelaciones o de juzgado de familia, etcétera, pero un senador que es un varón, como es Guido Girardi, un accionista mayoritario, es alguien que no puede descuidar la construcción de acuerdo, pero muy probablemente hay que poner ojo ahí. Sí, pero puede haber un demócrata cristiano y puede haber alguien que pongan González y Girardi también. Sí, es que por eso te digo, agendas personales. Porque en el PPD, convengamos algo, en el Senado, en el PPD, no hay que Girardi llegue a un acuerdo con el gobierno no significa que Arboe y Lagos Weber le van a hacer caso. De hecho, Lagos Weber no se cuadran. Ahí en el Senado, ahí están reflejadas las divisiones internas del PPD y los distintos proyectos políticos del PPD. Entonces ahí la negociada fue persona a persona, y por eso digo que las agendas personales. Precisamente. Y Girardi tiene una histórica buena relación que además es familiar con Piñera, porque su señora es Cheñique. Sí. Entonces, él también siempre lo ha comentado en privado, ¿no? De que le fue muy bien durante el primer gobierno de Piñera, era presidente del Senado en términos de lograr buenas negociaciones de este tipo, me refiero. Sí, obvio. A mí, yo te digo, era un buen negocio para Girardi que ganara Piñera. Sí, yo te digo, ¿por qué a mí no me calza? ¿Que no te calza qué? No me calza la negociación por, como dice la Marcela, por agenda personal. Y no me calza por lo siguiente, porque estamos hablando de posiciones que tú las sostienes hasta los 75 años de edad. Son posiciones que tienen un espacio enorme. O sea, la contrapartida de eso tiene que ser una cosa no necesariamente personal, sino que tiene que ser una cosa que se vista, que se vea, que uno pueda lucirla. Que tú estás canjeando, hablemoslo en términos brutos, tú estás canjeando uno de los puestos más longevos y con más poder en el país, que es un ministro de la Corte Suprema. Hasta los 75 años. Exacto, hasta los 75 años. En el caso de Ángela Vivanco, porque otros ministros de la Suprema ascendieron a 3 o 4 años de jubilar, como fue el caso de Cerda. Pero ahí entra bueno, pero todos sabemos por qué pasó lo de Cerda en esas circunstancias, porque lo bloquearon durante las 20 años. 50 veces que la presentaron. Pero tú tienes además la parte del poder, es muy poderoso el aparato de la Corte Suprema, porque es el tribunal máximo en todo lo que tenga que ver con situaciones que llegan a lo penal y a lo legal. Y por lo tanto, me parece a mí que el caso de, por ejemplo,
recibir algún tipo de prebendas para una cosa en la región o qué sé yo, tener pasajes gratis para el Congreso del futuro, no tengo idea, alguna cosa me parece minúsculo comparado con lo que tú estás. Perdón, no, pero cuando yo estamos hablando de negocio político, por eso hablamos por de, eso, de sí, canje, Fernando, de o sea, yo estaba explicando a alguien de él en la siguiente pasada, en la siguiente nominación. Yo estaba explicando el tema regional, de senadores regionales y cosas así, como se hicieron las cosas en la primera administración y la negociación que se hacía en este divide para gobernar. Y por eso que a mí no me extraña que hayan negociado persona a persona ciertas cosas. Y en el caso de Girardi yo claramente creo, porque aquí hay 2 cupos que están sobre la mesa. Esta es una gran derrota. Y hay un cupo del Tribunal Constitucional que se tiene que ver. Entonces, hay cierta composición en instituciones claves, que ayer lo hablábamos en la semana política, que la política en este momento ya no se está haciendo en el Congreso ni en la Moneda, se está haciendo en la Contraloría, en el Tribunal Constitucional, se está haciendo en otras instancias. Entonces, esas definiciones están pasando a ser sumamente relevantes. Y yo creo que ahí está lo que se negoció precisamente y que no lo vamos a saber ahora y lo vamos a ver con la próxima nominación. Hay un gran victorioso, sin duda, un gran ganador, que es Piñera y su ministro de Justicia. Sí, por supuesto. Y hay una gran derrotada que es Bachelet y el bacheletismo. O sea, si en alguna parte tenía que seguir operando políticamente el bacheletismo, era en torno a las decisiones que tocaban directa o indirectamente la agenda de género. Y Ángela Vivanco, recordemos, fue la abogada que defendió las tesis de la derecha en el Tribunal Constitucional para oponerse al aborto en 3 causales. Por lo tanto, si es que el bachilletismo quería tener alguna vigencia, en estos temas tenía que moverse. No le vamos a pedir que salga a operar en temas de medio ambiente o en temas de económico, etcétera. Pero en este tema, este es la gran medalla que se cuelga de manera simbólica el bacheletismo después de sus 4 años de gestión, y sí, evidentemente tiene que defenderlo, y esta es parte de una extensión de esa batalla y no la dio. O sea, por eso insisto y pongo el foco en el PPD, porque yo vuelvo a decir, lo de la democracia cristiana... Presidido por un exministro Bachelet. Lo de la democracia cristiana puedo hasta comprenderlo. Sí, todo el rato. Hay sectores conservadores, hay parlamentarios que solo por una responsabilidad de coalición en ese minuto o por un tema de evolución política votaron a favor del aborto en 3 causales, no estando 100% convencidos. Pero, y que les acomoda un Supremo más conservador y sobre todo en el ámbito valórico. Pero lo que no tiene explicación es lo del PPD. De verdad, eso no lo tiene. Y precisamente como dices tú, Mirko, teniendo a su ex canciller... O sea, tiene explicación, solo que nosotros no la conocemos, digamos. Sí, yo creo que la vamos a conocer, vamos a empezar a entenderla cuando llegue la nominación, cuando se manden las 2 próximas esquinas de la Suprema hacia el presidente y se escojan los 2 próximos nombres, y yo creo que ahí vamos a entender y nos va a cuadrar el círculo. La conformación de la Suprema, lo conversábamos con la Marcela en la pauta a comienzo de año, venían 7 cambios durante el Piñera, de hecho, hicimos una nota en febrero que se llama... Se va a reconfigurar completamente el cuadro de poder. La Suprema está compuesta por 21 miembros y Piñera va a poder cambiar 8 en sus 4 años. O sea, es un rostro totalmente diferente que va a tener esta Corte Suprema cuando termine este gobierno. Y eso no es un dato menor. O sea, la Corte, yo recuerdo, por ejemplo, el rol que cumplió la Corte Suprema en el primer gobierno de Piñera cuando Milton Juica era el presidente de la Corte Suprema. La Corte Suprema fue la que se enfrentó al gobierno, por ejemplo, Hinspeter, cuando había a las movilizaciones del 2011, cuando habían exceso de represión a las movilizaciones en las calles. Hubo supremazo, el Poder Ejecutivo le Sergio Muñoz en temas medioambientales. Sergio Muñoz en temas medioambientales. Entonces, la Corte Suprema cumple un rol fundamental en este país. Y yo creo que Piñera lo que menos quiere es tener una Corte Suprema como la que le tocó en su primera administración, que fue un verdadero dolor de cabeza. Y quiere tener una Corte Suprema que sea más llana. Y el diseño está siendo exitoso. Considerando además que el plan de la derecha es efectivamente mínimo 8 años en el poder. Entonces, una Corte Suprema más llana, una Corte Suprema menos conflictiva, es el diseño. Sí, para eso... Por eso tengo que no me calzan las negociaciones tradicionales, porque si es que se va a seguir binominalmente hablando, supongamos que las próximas 2 nombramientos son nombramientos cercanos a lo que podríamos denominar el mundo que valora Girardi o Arboe.
desde ese punto de vista, esta derecha sin complejo no ha hecho nada distinto de lo que se habría hecho la vez anterior. Es decir, vino a milanizar los nombramientos. No, yo tengo la impresión de que aquí va a haber una cosa totalmente distinta. Yo ¿Cómo creo qué? como que va a nombrar a personas que correspondan a lo que él cree que deben ser parte de la Corte Suprema independientemente de los equilibrios. Y en una de esas se lo rechazan. En una de esas tenemos menos jueces durante un tiempo. ¿Ha pasado eso antes? Sí, pues. Ha pasado y hemos estado varios meses con la Corte y en eso la Suprema siempre ha reclamado. Lógico. Por lo tanto, llevamos el Tribunal Constitucional, lleva un rato cojeando de una pata y estuvo una semana al filo porque no tenía ni siquiera ministro suplente. Vamos a testear acá. Yo creo las palabras del ministro de Justicia cuando habló de que se había que netear a los jueces del país. Sí, yo estoy de acuerdo que y desde ese punto de vista, si sumas eso con el concepto de derecha sin complejo, ¿por qué el presidente tendría que conceder equivalentes jueces a Cerda y a... No, pero es que por eso, justamente eso es lo que está negociando, po. Otros perfiles, po. Gente que los caudillos del mundo de la centroizquierda sientan como ganancias propias más que necesariamente emblemas de grandes nombres en materia de administración de justicia. ¿Ah? Operaciones, uno para mí, uno para ti. ¿Con quién está negociando Chávez? El negocio en este caso es con Giraldi, tiene que ser con Giraldi, tiene que ser con la ADC. Está bien, pero no va a ser con el senador de Frente Amplio, ¿no? Pero la diferencia, voy a poner... El próximo puede ser con Insulza, que se abstuvo, que fue el único senador socialista que se abstuvo. Voy a hacer... El ancho camino del medio de Insulza. Voy a hacer un ejemplo regional. Si es que tú necesitas nombrar a un juez en tu región, o sea, se va a nombrar un juez en tu región y tú pides a un juez que sea relativamente... En fin, tú sabes que va a haber una recompensa de ese nombramiento en términos de lo que el juez hace en torno a los temas regionales inmediatamente. Pero si tú tienes que negociar a un juez de la Corte Suprema que ve todo tipo de casos en todo el país, ¿cuál es el negocio? No, te repito, yo le creo al presidente cuando dice que esta es una derecha sin complejo. No creo que está haciendo bluff, yo le creo. Y por lo tanto, un poco a lo Trump, como lo va a hacer ahora, Trump, va a nombrar dos o tres jueces que tiene que nombrar de él, independientemente de lo que voten los demócratas. Va a tener ventaja, pero el país funciona en torno a un control oligárquico. En eso, no, Piñera va a querer pasar una máquina electoral, pero no se va a saltar. Ni Chadú ni la Raíz van a prestar para saltarse el Senado y los negocios de los grupos de poder tradicionales. Mi problema es cuál es el negocio. A trenzas de poder más complejas que una presidencia autocrática en Chile. Y esa es la gracia de la ley chilena. Pero mi tema es cuál es el negocio. Habilidad. ¿Qué tipo de negocio debe haber, Mirko, para que tú canjees aceptar a una persona anti agenda valórica? ¿A cambio de qué? El apoyo del Estado, por ejemplo, para irse a la OMS. Agenda, es que yo insisto, Fernando, que la derecha dio todos los votos para que Insulza se fuera a la OEA cuando era un tipo, porque tenía todo. Había ido a buscar a Pinochet, pues. Porque tenía todas las competencias. Y porque tenía todas las competencias también. Carlos Cerda tenía todas las competencias y estuvo 20 años fuera de la Corte Suprema. En la derecha en eso no se pierde. ¿Ah? La derecha chilena hay personas y personas. Fernando, cuando se habla de agendas personales, yo no estoy hablando de unos pasajitos chiquititos del Congreso del futuro. Cuando hablo de agendas personales, hablo... ¿Por qué? Porque en este minuto estamos de acuerdo, no existe oposición, no hay proyecto opositor, no hay liderazgo, entonces aquí cada uno se está salvando como puede, rascándose con sus propias uñas y tratando de mantener su parcela. Pan para hoy y hambre para mañana. Lo es, pero obvio, porque si tuvieran claro eso, perdón, pero la nueva mayoría de partidas no se habría ido al carajo, habrían hecho las cosas distintas, a lo mejor no habrían perdido el gobierno y podríamos pasarnos toda la mañana en esa ruta. Pero resulta que efectivamente fueron las agendas personales y una serie de liderazgos caudillistas y una serie de problemas desde el seno de esa coalición que llevó a lo que voy yo. Agendas personales implica muchas cosas y agendas personales implica desde negociar gente que te convenga en la Suprema
que no necesariamente sea tan afín a ti, pero que te convenga, con la que puedas tener negocio. Perdón, pero efectivamente, vuelvo a lo que sea Mirko, nosotros hicimos un perfil hace unos meses atrás de este tipo González, muy bueno, explicando por qué esta persona era tan influyente y cómo se paseaba entre el Congreso y la Corte y negociaba votos. Y precisamente... De Girardi. Sí, pues de Girardi. Y también puede ser otro tipo de temas que te permitan generar plataformas de liderazgo o de presencia que van por otras rutas y que son tu agenda personal también. Hay una gran pregunta dentro del girardismo en este minuto, es si Girardi va a ir a la reelección o no. O sea, en 2 años más hay elección, hay elección en Santiago, hay elección de senadores en Santiago. Más, claro, o sea, claro. Y la racionalidad dice que no debería ir. O sea, yo la misma pregunta, ¿dónde se va? Perdón, yo la misma pregunta de Girardi haría la pregunta a Arboe también. Sí, okay. ¿Por qué Arboe vota por Ángela Vamos a ver. O sea, yo insisto, ese capítulo, esa serie todavía no salió el capítulo que nos da la respuesta, pero vamos a estar atentos. El Frente Amplio, bien, gracias. Bien, gracias. Volvemos. Bueno, tenemos un solo senador, así que no es mucho lo que puede aportar ahí. Volvemos en un ratito. Las claves del Mundial en la 92.9. Historias. Brasil, hoy por hoy, es la selección más ganadora de la historia de la Copa Mundial, con 5 campeonatos obtenidos. Pero muy de cerca le siguen el actual monarca Alemania con 4 títulos, empatados con los grandes ausentes de esta cifra de Rusia 2018, Italia, también con 4 títulos. Donde los brasileros son seguidos es en cuanto a las finales disputadas. Tienen 7, con solo 2 perdidas. Mientras la selección con más finales es el actual monarca, Alemania, con 8, con 4 victorias y 4 derrotas. En tanto, el podio lo termina Italia con 6 finales y 4 triunfos. Rusia, el anfitrión, nunca ha llegado a esta circunstancia, donde espera dar la sorpresa en esta copa que organiza. Las claves del Mundial de Fútbol 2018 están en la 92.9. Somos deporte. Somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, 5 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Y ahora se sube al escenario a recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños. Redoble de tambores. El premio va para Belén Orellana. ¿Y sabes para qué también es buenísima ella? Para tomar manantial. Y cuando lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua. Y es buenísima, porque es la única agua chilena premiada con el Superior Taste Award 2017. Y es buenísima, porque la puedes tener en tu casa u oficina. Pídela en manantial.com. Estamos regalando libros hoy día con el hashtag me gusta leer CL. O sea, ustedes tienen que poner me gusta leer Chile, hashtag me gusta leer Chile y hashtag combinación clave, la casa del museo, la casa Yarur Bascuñán de Vitacura y el Museo de la Moda, toda una trifulca muy interesante y bien high class de Alfredo Jocelyn Holt.
¿Es como estilo pasa en las mejores familias? Los Yarur son noticiosos. Bueno, hay de todo en la familia. Y Mauricio Weibel, Ni Orden ni Patria, la trama secreta del Paco Gate, el mayor fraude fiscal en la historia de Chile, de Taurus 1 y de Aguilar la otra. Los regalamos, basta con que ustedes entren a concursar con el hashtag Me Gusta Leer Chile y hashtag Combinación Clave. Ya estamos ahí. Muy bien. Yo me acuerdo que era asentada una práctica, hace mucho tiempo, Mirko se ríe ya, era asentada una práctica cuando no existían las redes sociales. Todo lo que podía aspirar un lector de diario o de revista para poder manifestar su parecer era enviar una carta al director. Y las cartas al director eran algo súper potente, y había algunos especialistas en cartas al director que enviaban permanentemente cartas al director, algunos con seudónimo, que algunos de esos seudónimos se hicieron rutilantes en materia de comunicación pública, pero el hecho es que se planteaba al director directamente y se publicaba en el diario la carta al director. Lo peor que podía pasar en ese momento, yo conozco a un exdirector de diario que hacía esto en forma absolutamente cotidiana, lo peor que te podía pasar es que te respondieran con una nota de la dirección. De la redacción, N de la R. N de la R, o de la redacción o de la dirección. Y dentro de las respuestas de la nota de la redacción, habían algunas más malas que otras. La peor de todas era conozco, repito, un director que hacía esto en forma cotidiana, que colocaba: el diario confirma todo lo que ya ha publicado. Punto. Cristian Bofill. Punto. Eso lo hacía muy bien. Eso sí, tenía muy y por lo tanto, tú tenías un mazazo de vuelta, como diciéndote, compadre, no te inflé, parado. Claro. Chao. Lo más cercano a eso fue lo que pasó ayer, o lo que trató de hacer esta agencia comunicacional y de lobby. Y cuando la tercera publicó esa carta que daban a entender que Longueira estaba loco. No me acuerdo, no. ¿Se acuerdan, no? Eso fue una joya. No me acuerdo. Pero bueno. Eso fue de otro planeta. No, pero es que las cartas, el mundo de las cartas, no sé, debieran haber libros que hayan salido sobre las cartas a la redacción. Mira qué buena idea. Cartas al director. Las mejores cartas al director de la prensa chilena. Y las respuestas que a veces sabía, porque no siempre respondía el diario, normalmente no respondía. Las publicaba y dejaba que... Siempre eran escogidas. Yo cuando fui director de La Tercera, le derivé eso al subdirector, que era Pedro Ursúa, que era un tipo que llevaba mucho tiempo en el diario y que era bien atinado y que hacía estupendo ese trabajo. Y de repente venía una carta un poquito más subida de tono, más que requería que la viéramos en forma especial, pero es un proceso muy selectivo. Llegan, en esa época estoy hablando, antes de internet masivo, y llegaban, 150 cartas al mes, y tú tenías que escoger de esas 150, 40, porque no tenías más espacio para eso. ¿Cuáles 40 escogías? ¿Por qué escogías esas 40? ¿A cuántas de esas le respondía? ¿Cuánto reconocía, por ejemplo, que te había condoreado sobre cosas factuales que te estaban diciendo? Era un símbolo de prestigio y estatus que te publicaran. Exacto. Cuando no era para increpar una nota del medio. Exacto. Y rebatir para... y lo peor, como te digo, era que apareciera una nota de la redacción que o te decía algo así como este medio insiste y reitera todas las cosas que ha escrito, o te lo peor de todo no era eso, porque ese era un mazazo que te ninguneaba. No, lo peor de todo es cuando te destruían fácticamente con información lo que tú decías. Te dejaban como que tú no sabías nada. Ayer lo que pasó con Imaginación y el Mercurio fue más allá incluso. Tiene un componente extra, porque no es cualquier consultora ni cualquier es la empresa, la consultora, la empresa del lobby por excelencia de este país. Enrique Correa es la figura del lobby, tiene el defensor del lado oscuro de la fuerza, porque persona que tiene un pecado grave y que es sindicado públicamente, parte donde Enrique Correa estaba hablando de militares, Cheire, Fuente Alba, curas pedófilos, Soquimich, Esati, o sea, de verdad su lista de clientes, bueno, de verdad es la lista de Darth Vader, esa cuestión.
el punto a lo que voy yo es que ellos, Imaginación, tenía una gracia además, operaba muy bien comunicacionalmente para sus clientes en los diarios, y uno de esos en el Mercurio. Entonces, que haya ido la consultora a uno de sus diarios regalones a emplazarlo y decirle, estás mintiendo, y ha salido trasquilado públicamente, porque eso es lo que pasó, salieron trasquilados. O sea, no es que ya, ok, yo no me quiero bajar los bonos, nuestro diario es súper importante todo, pero que el mostrador le diga que no, Imaginación no tiene nada, pero el Mercurio le pegó un portazo, y eso creo que fue lo más sabroso de la carta ayer. Claro, porque te da cuenta y de broche de oro, como que no les bastó con el portazo que le dio el Mercurio. En la segunda vino una entrevista a esta misma gerenta que fue a la cual se le respondió en la carta con una nota que de verdad era así de puras relaciones públicas, tratando de defenderse además en un intento desesperado por limpiar imagen, porque decían, no, nosotros no estamos avalando estos delitos, nosotros no creemos en la censura, cuando estáis llamando a los medios de comunicación para que no te publiquen ciertas notas o para sondear, para poder operar en los medios, para poder proteger a tus clientes. Entonces, claro, contémosle a la gente que las noticias no existen. La prensa es tan poderosa y es tan importante porque crea realidad. Hay un grupo, pero no lo pongas como absoluto, porque no es absoluto. No, pues no es absoluto. Pero un hecho, obvio que existe la noticia. Un hecho es caracterizado como noticia, orientado como noticia, sopesado como noticia por decisiones de personas, ¿no? Y por eso que es tan importante tener medios de comunicación, y gente con mucho poder mete mucha plata sin retorno para tener medios de comunicación, si no, no habría ninguna razón. Construyen la realidad. Y buena parte de la realidad en el mundo del poder, que es donde está el dinero en el fondo, finalmente, donde se transan relaciones, prestigio, estatus, cargo, negocio, lucas, ¿no? Se hace a través de la prensa escrita. Y por eso que lo que dice la Marcela, ¿no? Una parte de lo que ofrecía Imaginación era ponerle paños fríos a los casos y tratar de orientar la discusión en favor de la clientela a través de los diarios, de los dos grandes diarios impresos, ¿no? Que son parte de grupo económico con historia. Correa diciendo que no era corrupción, los pentas. Claro, o sea, que Enrique Correa llama al Mercurio y tiene una entrevista, pero ahora él no habla directamente de sus clientes, es una persona muy hábil, entonces, pero existen todo eso aparataje en la trastienda de periodistas llamando a periodistas y a editores para que esto se publique, sí, pone todo esto, pero va con esta versión nuestra, entonces el foco es este y el titular podría ser este otro, y hay casos en el Mercurio, ¿no? Iván tiene mucho en el ámbito, Iván tenía mucho en el ámbito económico, donde se negocia directamente el titular con el diario, la agencia en representación de un cliente, para cambio de una entrevista, por ejemplo, negocia el titular de la entrevista. Entonces, hay mucho poder en quien gestiona eso, sobre todo en la prensa escrita. Y entonces lo que ocurre ayer no es solo que el Mercurio le pone lo que tú dices, la nota de la redacción a la carta de Imaginación por el tema de López, que es su cliente, Nicolás López. Déjame contar un poco de qué se trata. Por favor, dale. Claro. En la revista El Sábado, el Mercurio coloca el siguiente texto dentro de su crónica que dice: la tercera semana de abril, Imaginación, la empresa de lobby y comunicaciones de Enrique Correa, hizo una ronda de consultas en los medios con una duda específica. ¿Había en curso una investigación sobre posibles abusos sexuales cometidos por el director de cine Nicolás López? No había. Eso es lo que dice. A raíz de eso, sale Claudia Miralles, públicamente también, y manda Imaginación esta carta al Mercurio donde asegura que dicha afirmación es completamente falsa y que eso no corresponde en absoluto. No se hizo ningún tipo de ronda de consultas con los medios en ningún caso. Y responde la nota redacción del diario El Mercurio a esta carta y dice: en el mes de abril, días antes de la publicación del reportaje sobre Herval Abreu, el primero que hace la revista El Sábado, no, el segundo, porque hizo Patricio Ales primero, en este tema de los abusos sexuales, días antes de la publicación del reportaje sobre Herval Abreu, dice el Mercurio, un integrante de Imaginación llamó al editor de la revista Sábado para consultarle si dicho artículo se refería solo a Abreu o si incluía a otras personas como Nicolás López, cierre de comillas. Tan tan. Chan.
O sea, por eso te digo yo, lo peor de la nota de redacción para ti es cuando lo que te retrucan desmintiéndote. Es con información extra que echa por los suelos tu versión. Que no solamente echa por los suelos tu versión, sino que además perjudica todo el mensaje original de la propia consultora estratégica. Y además, claro, bueno, y es noticia que el Mercurio lo haga, por cierto, por todo lo que sabemos, la relación institucional, ¿no? Lo que el Mercurio defiende, lo que Correa defiende son más o menos lo mismo. En el caso Penta eso es muy evidente, en el caso de las comandancias en jefe del ejército, los personajes involucrados defienden exactamente lo mismo, ¿no? El orden de la transición, etcétera, el modelo. Pero en el caso de ayer de la tercera es muy notable la nota que hace la tercera, porque la propia nota de la tercera se receta un párrafo en que dice las relaciones entre imaginación están y la tercera están deterioradas. No sé si tú lo leíste, ¿no? Sí, lo leí. Diciendo, la imaginación tiene deteriorada su relación con el Mercurio y con la tercera. ¿Por qué? Por lo que yo te comenté el día martes. Porque parte de la operación de López es que Imaginación llama a la tercera para ofrecerles una entrevista a López, que sale ahora, creo que salió el 17 de junio. Hace 15 días salió diciendo atrás, que hablando donde él decía que iba, y claro, que tal vez, con el mismo discurso que da en su video, que él podía haberse equivocado en algunas apreciaciones, cosas que había dicho, que quizás dijo estupideces, que ahora venía con una gran película sobre el Me Too. Ponerse en parcha entre ellas. Entonces, la tercera se siente que le tocaron la oreja, que se prestó para la operación, de manera evidente, y ahora tiene que salir a cortar amarras con parte de su entramado de redes e influencia. Muy notable lo que está pasando. Yo creo que está más que notable, es muy entretenido. Entretenido. Ahora, hay una variable que no hemos conversado porque en realidad no ha salido a la palestra, pero... Ya, dilo. Pero lo que estamos hablando es una variable poder, ya ni siquiera el López. No, pero hay una variable que hay todo tipo hoy día de teorías conspirativas que están circulando. Por ejemplo, alguien dice, pero a ver, esta puesta en escena de anticiparse a los casos por parte de Nicolás López, con el Me Too, con yo puedo ser el tarado, imbécil, no sé, burdo, pero no soy un abusador y todo lo demás anteriormente. ¿Qué tiene que ver con el hecho de que haya salido lo de Herval Abreu primero y que, bueno, Abreu, según tengo entendido, ya no está con Imaginación? Y hay por ahí una línea que plantea que Abreu fue ofrecido antes como noticia para tapar lo de Nicolás López. Para dilatarlo. Eso me lo contaron a mí. No, yo tampoco. La gran Francisco Javier Cuadra. Como el Padrino 2, una cosa así. Sí, yo no tengo ningún tipo de pero ayer porque esto es en los medios de comunicación. Los medios de comunicación, lo que funcionaba, y particularmente en la tele, lo que funcionaba básicamente era estos dos personajes que eran Abreu y López, y donde Abreu terminó aparentemente mal con Imaginación y se sale, y la pregunta era ¿por qué? Entonces, te repito, hay en el mundo del lobby, no la comunicación estratégica, en el mundo del lobby tú tienes que necesariamente en algún momento dado ensuciarte las manos. Porque el lobby significa ir donde una persona y decirle yo quiero y te quiero convencer, persuadir para que tú pongas esto que me favorece. Y hagamos el negocio de qué puede encontrar yo que te favorezca a ti y lo podemos hacer de esa manera. No es un acto de persuasión o de publicidad común y corriente. Como creen los gringos, que es una cosa bien naif. No, porque los gringos tienen el lobby mucho más brutal. Pero solo que en el caso transparente, directo. Solo que en el caso parlamentario, en el caso político, el lobby tiene una reglamentación. Tú tienes que registrarte como lobista, tienes que tener oficina como lobista, tienes que cada 6 meses o 3 meses, creo que era 6 meses, lo bajaron a 3 meses, tienes que registrar todas las acciones de lobby que has hecho. Si te pillan que no registras unas, te hacen multas brutales, equivalentes casi a cuando te pillan defraudando al fisco en impuestos, y tienes que consignar con efecto retroactivo todo lo que tú has hecho por esas personas. En ese aspecto es extraordinariamente normado. Acá no, acá se hizo una ley del lobby. Me acuerdo que Chaulson fue el primero que presentó un proyecto de ley de lobby.
que se lo rechazaron durante un tiempo, pero que finalmente salió una ley de lobby, y la ley de lobby tiene una serie de fallas. Por ejemplo, tú solamente consignas los contactos que tienes cuando los tienes en la oficina del funcionario público. Si es que se encuentran en un restaurante, no tienes ninguna obligación de consignar esa reunión. Los registros de lobistas existen, pero es una cosa mucho más la ley en Chile es completamente tramposa. Por lo tanto, el lobista que te insiste y que debe su negocio en gran medida a tratar de colocar temas en el ámbito político, es distinto a cuando tú tienes que intentar minimizar daños o controlar daños por impactos mediáticos que puedan surgir. Eso es distinto porque ya está producido el daño en ese caso. En el principio, por eso que no hay que confundir el lobby con el control de daño de una noticia que sale. En el caso del lobby, tú estás buscando que se haga una conducta sobre algo que todavía probablemente no ha pasado. En el caso de el control de daño sobre la base de conocimiento que tú tienes de que un cliente tuyo va a ser perjudicado en un reportaje o va a salir en un reportaje, eso ya está, la información. Tú lo que buscas es ver cómo se puede minimizar el impacto de eso. Y normalmente, te lo tengo que decir porque es así, creo yo, normalmente no tiene mucho éxito. Ahora hace algunos años. Sí, bueno, ahora hay más conciencia y además hay más medios para poder sacar alternativamente la misma información. Que el Machado y que el presidente Tener alegaba a las periodistas que por qué no pararan la nota, si su hija podía llamar al Mercurio para parar una nota, ¿por qué ellas no podían? Entonces, muy indignado, no entendía, entonces creía que estaban haciendo mal la pega. Claro, eso ha cambiado mucho. Cambió, pero no tanto, por lo tanto, ni hace mucho. Sí, y todavía funciona. Sí, o sea, todavía se están desde el gobierno llaman, por ejemplo, a algunos medios así como, bájame esta nota porque no me gusta, bájame esta nota por esto, y la baja, pues. Y eso hace. Yo no sé, fíjate. No, yo sí sé. Te lo estoy diciendo porque lo sé. Lo hacen. Porque después llaman para acá y dicen, oye, pero si yo ya hice que la bajaran allá. Y le dije, bueno, pero te equivocas, pues aquí no se baja. Entonces, por eso te lo digo. O sea, eso todavía funciona. Ahora, eso tiene menos, pero todavía funciona. Eso tiene, Marcela, hoy día un riesgo brutal. Sí, pues. Porque es el riesgo de lo que los gringos llaman el whistleblower, el gallo que levanta la voz y que muchas veces pasa. Tú comprenderás que en un medio de comunicación nadie está pernado de por vida, digamos. Tú puedes salir en cualquier momento en racia de ajuste laboral, salir y el tipo canta. Y habla y cuenta sus situaciones. El que tú le digas a un... Y es feo por una semana en Chile. No, está bien, pero es feo. Las cosas que ha denunciado Gajardo en la fiscalía ya debería haber caído al fiscal nacional y van adelante. O sea, con el caso Pena. Entonces, perdón, ya que tocaste la fiscalía, por favor. O sea, lo que pasó ayer con los Penta, que yo sé que lo hablaron y todo el asunto, pero yo quiero recordar solo una cosa. Quiero recordar que el mismo fiscal, Manuel Guerra, que esta semana sacó el soborno y el cohecho de la causa de los Penta, el mismo que se jugó por el juicio abreviado, dijo en junio del 2016, en una entrevista en CNN, dice, comillas, nosotros no estamos dispuestos a aceptar un procedimiento abreviado en el que ellos no aceptan responsabilidad por el delito de cohecho. No solo eso, agrega, dicho de otra forma, si ellos no están dispuestos a aceptar responsabilidad y a no discutir la existencia del delito de cohecho y su participación, nosotros no vamos a estar dispuestos a un procedimiento abreviado. Este es un tema de parte nuestra, tanto como del Consejo de Defensa del Estado. Así es como en 2 años te cambia todo cuando querés ser candidato a fiscal nacional. Todo depende del tiempo. Si aquí en Chile se olvida todo, con mayor o menor, pero todo se olvida, po. Piñera no podría haber sido presidente después del quiotazo, ya va 2 veces. Todo se olvida. No, un país de verdad, pues entonces es entretenido conocer cómo funciona de verdad. Entonces todo lo que tú dices sí es cierto, pero por un rato, porque el escándalo es fuerte 1 semana. Después pasamos a otra cosa. Se olvidó. Sí, pero eso yo creo que hay atisbos de que en determinadas circunstancias, cuando se dan determinados alineamientos... bueno, sí, claro, si tú eres el rey de los portonazos, no, pues nadie te va a defender arriba, pero si eres parte del juego del poder, te guardan un rato, guárdate un ratito, date una vuelta y ya de ahí volví. Sí. Sad but true.
Eso es lo que estamos viendo, además, esa es la evidencia. Uno gustaría que fuera de otra manera, por cierto, grandes gárgaras y cosas, pero bueno, la imaginación sí yo creo que va a seguir operando y Correa es Correa y lo que tú quieras, pero hay una pérdida de calibre. Yo creo que lo interesante ya no es infalible como era. Se recetaron entrar también al negocio de la farándula, que es otro mundo. Y le sirvió para calibrar otro tipo de reacciones. Y nunca es bueno, aunque dicen que mientras más se habla de ello, más clientes tienen, nunca es bueno que la agencia sea la noticia. Que en vez de, claro. Y Mirko, no es y que la operación sea un tema no público. Es el contexto ideal, ni la situación, ni el panorama, no es equivalente a cuando alguien te denunciaba hace 20 años atrás y te salían 2 o 3 personas, hombres buenos o mujeres buenas, con algo de pedigrí, y decían yo creo que esa cuestión no es así, y se borraba todo. Hoy día te salen unas niñas que probablemente las pasas caminando por la calle y tú cachas, mira, yo te he visto en alguna parte, pero no reconoce a las actrices, pero te salen 8 actrices que te dicen un mismo discurso y te queda la crema. El peso de la denuncia de una víctima hoy día tiene un valor totalmente distinto al que tenía hace 10 o 15 años atrás. Sobre todo cuando tu negocio depende de tu exposición pública. Exacto. Y esta implica masividad. Ahí estás condenado en la plaza pública, estás liquidado en el circo romano. Ya, nos vamos con el mostrador en la clave. Entretenido. Chao, Fernando. Chao. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.